Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Estoy muy feliz de que estés ya llegando a la fase de fortalecimiento. Esta fase es maravillosa porque realmente es en donde empezamos a sentir los cambios más consistentes, porque es a través del fortalecimiento en donde empiezas a sentir un sostenimiento, una contención de tu cuerpo. Esa sensación te empieza a dar firmeza, te empieza a permitir tener como más control sobre tu movilidad, a ser más asertiva en tus movimientos, pero lo más maravilloso es que empiezas a sentir menos dolor. Cuando tú empiezas a fortalecer tu cuerpo realmente es impresionante porque lo vas a experimentar, lo vas a vivir, lo vas a sentir cómo te dejan de doler cosas, empiezas a subir las escaleras, a bajar las escaleras, a subir, a bajar cosas, que realmente te das cuenta que hay una diferencia. Como les comenté a muchas en las sesiones de claridad, yo antes pensaba que por el hecho de hacer de 8 a 12 clases a la semana, porque casi todas las clases no las marco, las hago con mis alumnas. Entonces, imagínense hacer de 8 a 12 clases a la semana, pues yo creía que pues, estaba completamente fortalecida y que no necesitaba como ningún entrenamiento extra. Fue a raíz de la pandemia que para empezar a trabajar con mayores herramientas, integré la clase de fortalecimiento y para mí fue revelador. Si ya había un avance con la alineación y con la activación, entonces ahora con el fortalecimiento hubo así como un antes y un después. Ahí me di cuenta que había pues yo subestimado, por decirlo así, el trabajo de fortalecimiento porque pues insisto, ¿no? O sea, yo creía mantener mi cuerpo activo, que ese es uno de los grandes errores que cometen muchas bailarinas en general, bueno, en mi rubro del afro, ¿no? Porque bailan mucho, se entrenan mucho, pero todo el tiempo es bailar. Incluso algunas hacen más, hacen cardio, sumado al trabajo que ya tienen aparte de hacer cardio, bueno, pues entonces ya estás hablando de un trabajo muy enfocado a el trabajo aeróbico. Eso te da condición física y la condición física pues te permite salir a correr, como no tirar el bofe, ¿no? Por ahí. Sin embargo, el hecho de que uno se enfoque tanto en la parte aeróbica o por ejemplo en mi caso, en la parte de la movilidad, porque en todas las clases yo hago alineación, hago integración, hago ahora sí que alineación y balanceo sumada a las clases de baile. Bueno, yo pensaba que con eso era suficiente y la realidad es que al menos a partir de los 40 años es mucho más recomendable desde mi perspectiva hacer fortalecimiento. Ahora, si tú eres de las personas que quieren hacer una clase de baile o dos clases a la semana para hacer un cardio, está muy bien, pero la onda es que si no tienes fuerza, es muy probable que te lastimes. ¿Por qué? Porque si en general todos los músculos que son los que sostienen el impacto del movimiento están débiles, aunque tengas una buena alineación o coordinación, pues entonces todo el impacto va a recaer en las articulaciones. Es por eso que para mí es vital entender que es muy importante el hecho de que tú trabajes desde varios flancos tu movilidad, porque está muy bien hacer actividades aeróbicas, porque esas activan tu metabolismo, porque esas desarrollan tu capacidad pulmonar, te dan pues, condición física para moverte, ¿sí? Pero no te van a dar fuerza. Por otro lado, quiero decirte que este entrenamiento está basado completamente en el proceso que desarrollé. Hay que siempre dar honor a quien honor merece con esta Laura Cermeño y a partir de, como digamos, la estructura que ella me puso, yo fui añadiendo cosas para el trabajo de mi cuerpo, ¿no? Entonces, siempre me gusta honrar a las personas que aportaron algo en mi proceso y en este caso, la base de este fortalecimiento la creó esta Lau para mí en este proceso de transformación que hice con ella cuando empecé una rehabilitación real y consistente en mi rehabilitación de la rodilla, ¿no? Acuérdense que les he contado que mi escenario era dramático porque después de 5 años no podía ganar masa muscular en la pierna, ¿no? Entonces eso fue causado por dos razones, una por caminar chueco, por tener miedo a apoyar la pierna lesionada, y por otro lado, el trabajo de pesas mal desarrollado, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Si tú haces fortalecimiento en un gimnasio, en una área localizada, pues sí se activas, pues es mejor que nada, y si de alguna manera empiezas a ganar fuerza. Pero lo que a mí me desesperaba tremendamente, realmente era algo como dramático, es que
no ganaba masa muscular, o sea, era una pierna de pollo al lado de una pierna de futbolista, ¿no? Y esa descompensación en el equilibrio de las fuerzas, o sea, tener una pierna de futbolista y una de pollo, ¿no? Acá toda flaquita, pues entonces generaba una descompensación a la hora de moverme, a la hora de caminar, a la hora de bailar, ¿no? Pues porque si tienes más fuerza en otra, pues obviamente no tienes, tienes menos en la otra, y eso a la hora de bailar va a generar un desequilibrio. Ese desequilibrio me empujaba cada vez a seguir todavía apoyándome más en esta pierna, y al final lo que por consecuencia empezó a suceder es que me empezó a doler la rodilla de la pierna de apoyo. La peor consecuencia que tuve pues fue que se generó un juanete, ¿no? Se me deformó el dedo del pie. Ya esto, ya estamos hablando de una consecuencia degenerativa, ¿sí? Y de repente se empezó a abrir, que afortunadamente, si bien no lo he restablecido, detuve ese proceso a raíz de que entonces me empecé a parar de manera equilibrada y a moverme de manera equilibrada, lo cual también me empujó a enfrentar mi miedo, mi trauma psicológico, o sea, porque todas las personas que hemos pasado por accidentes y procesos físicos dolorosos, todas nosotras tenemos un trauma, y entonces sanar el trauma es muy importante, porque si no lo sanas, entonces tu movilidad sigue siendo errónea, ¿no? O sea, porque te da miedo. Entonces el miedo es como un bloqueo que no te permite hacer muchas cosas, y por eso después desarrollé toda la metodología de movilidad restaurativa muy enfocada a restablecer mi miedo y poder como empezar a desarrollar movilidades sutiles, de modo de yo ir de a poquito generando confianza para aprender a apoyarme en esta pierna a la hora de caminar, a la hora de bailar, a la hora de correr, a la hora de hacer todo, ¿no? Todo eso, por eso te digo que es un conjunto, pero estoy como muy contenta de que ya hayamos llegado a este momento del proceso de fortalecimiento. Yo le llamo el calentamiento bobo, porque desde que lo hice por primera vez con Lau, la verdad es que pensé que esto es una estupidez. Así dije, esto, con esto tan simple, tan sencillo, tan sin que me duela, sin, o sea, sí te arde un poquito, pero sin que sude la gota. Y entonces para mí fue impresionante que con este entrenamiento tan chiquito, tan modesto, tan sutil, tan fácil de hacer, realmente empezar a desarrollar esa masa muscular en esta pierna, y logré desarrollar un equilibrio pues casi paralelo con las dos. Esto rompió para mí paradigmas muy profundos, ¿no? Porque siendo bailarina de danza africana, yo me entrené como en la vieja escuela de la rudeza, de correr, de hacer abdominales, y en algún momento mis clases de la Roma eran así, ¿no? Se les ponía sentadillas abdominales, les ponía un entrenamiento de acondicionamiento físico que las hacía muy feliz a todas las chavas. La verdad es que les encantaba que las arrastrara, de unas arrastradas físicas, porque era como una sensación muy adrenalínica, pero también era como una sensación de logro. Entonces, cuando empecé a hacer este entrenamiento tan simple y con tan buenos resultados, o sea, porque estamos hablando de 5 años de ir al gimnasio, hacer pesas y demás por 3 meses que quité el dolor, y 8, o sea, en total 8 meses, en donde en menos de 8 meses generé una masa muscular. Sí, fue como nivel milagro, fue nivel milagro, o sea, en serio, entiende lo que te estoy diciendo, nivel milagro. O sea, ahora que yo tengo una pareja que se rompió la pierna, 4 fracturas y demás, y veo su proceso de recuperación, lo he acompañado en todo el proceso de depresión que genera la frustración de vivir diariamente con dolor, que se te hincha, que no puedes, que quieres moverte y ouch. Y lo que antes él hacía con un brinco con mucha facilidad, ahora no. Y me ha recordado obviamente mucho de mi proceso, y por momentos se ha deprimido verdaderamente, de no querer ni salir de la cama, ¿no? Por este vivir diariamente con dolor es horrible. Dos, el saber que puedes hacer ciertas cosas o que podías hacer ciertas cosas y ahora por un bloqueo no hacerlo es horrible. Entonces es un nivel de frustración muy fuerte.
Y la tercera cosa es entender que tu cuerpo nunca va a ser el mismo, ¿no? Entender que, por ejemplo, era patinador, saber que, bueno, desde su fractura con 13 clavos, o sea, ponerse los patines, o sea, ahorita en este momento al menos parece imposible, como en algún momento a mí me pareció imposible que yo iba a volver a regresar a bailar. O sea, yo me rompí la rodilla, hice como un año de recuperación, no funcionó bien, me fui a otra cirugía y hice un duelo. Hice un duelo como bailarina. O sea, dije, pues se acabó la bailarina y ahora me voy a dedicar a maestra. Durante todo ese momento, pues mi enfoque fue baila a través de tus alumnas, baila a través de tus alumnas. Entonces, por eso me clavé mucho en la formación, pero lamentablemente el poco resultado interiormente a mí me iba deprimiendo, ¿no? Porque aparte, imagínate estar enfrente de los mejores maestros de danza africana que traje a México y estar yo sentada en una silla viendo cómo bailaban y yo por dentro sentía que se me desgajaba el alma de no poder hacer esas clases ante las grandes eminencias de la danza africana. Fue horrible. Y aparte, era mucha frustración en el sentido de que sí iba al gimnasio, de que sí hacía la rehabilitación, que sí iba a hacer todas las rutinas que me habían puesto en el instituto y no daba resultados, simplemente no crecía la pierna, ¿no? Entonces hubo un punto crítico entre eso, luego el embarazo, la panzota que hice, la cesárea que tuve, casi me muero, entonces hubo un punto donde yo les comento que ya nace mi hija y justo, ¿no? Por estarla cargando así me da una tendinitis, como que me sale una bola aquí, al punto de no poder ni agarrar una taza, ¿no? Imagínense, yo me sentía en verdad jorobado en Notre Dame, o sea, entre la rodilla, la ciática y la mano, o sea, creo que ese fue el momento más crítico de mi vida porque digamos que el dolor era insoportable, era insoportable el dolor de la rodilla, era insoportable el dolor de la ciática y era insoportable el dolor de la tendinitis y entonces caminaba así, o sea, horrible. Toda esa historia se las cuento porque aquellas personas que hayan pasado por una lesión, aquellas personas que ni siquiera han tenido como una cirugía a mi nivel, con una de las peores cirugías que es estructura del ligamento anterior cruzado o como mi pareja que 4 fracturas aquí en todo lo que es el peroné y todo, bueno, o sea, si yo logré salir de eso, o sea, créeme que si tú no has pasado por una cirugía todavía, evítalo, evítalo, porque realmente el proceso puede ser muy tardado. Y decirte que por eso esto que te estoy brindando, estas rutinas de fortalecimiento, te pido que no las subestimes, como yo. ¿No? Yo lo que pasa es que ya no tenía nada que perder en el punto que yo llegué con Laura Cermeño, yo ya no tenía nada que perder. Realmente creo que si no me hubiera topado con esa bella mujer, me hubiera ido a una tercera cirugía y hubiera tenido que dejar de bailar definitivamente porque esa había sido la consigna del doctor. Una cirugía más y no bailas. Cuando viene esta mujer que es así como que, oh, no, así, ¿no? Y en 3 meses me quita el dolor de la ciática de la rodilla. En el mismo proceso sanamos la tendinitis. Todo se trató de reorganizar la forma de moverme, mi postura, la manera que caminaba, la manera que me paraba, la manera que me sentaba, pero el proceso de fortalecimiento fue la clave para que entonces yo desarrollara la masa muscular. Ahora, este proceso de fortalecimiento que vamos a hacer, como lo viste en el programa, nosotros tenemos varios niveles del programa, ¿no? Tenemos desde empieza de cero hasta mantenimiento, reactivación y así, ¿no? Vamos teniendo como varios procesos hasta un entrenamiento verdadero, ¿no? Entonces, ese proceso que es paulatino depende en dónde estás, depende qué es lo que tú quieras hacer para que entonces a partir de ahí veamos el número de frecuencia, la intensidad del proceso, porque no es lo mismo una persona que quiere hacer un proceso de fortalecimiento para empezar de cero a una persona que quiere hacer un proceso de fortalecimiento para salir a correr o para irte a una clase de baile. Obviamente son necesidades diferentes, obviamente son procesos que van a variar, sobre todo más que en el tipo de movimiento, en el número de repeticiones, ¿ok? O sea, porque acuérdense que digamos que la fase básica de este proyecto en un inicio es que tú puedas
tener un fortalecimiento óptimo para tener una movilidad funcional para tu vida cotidiana. Si tú ya me dices, oye, Sammy, ¿sabes qué? Que quiero un poco más, quiero entrar a una clase de danza africana o de flamenco, o quiero ir a bailar salsa, o quiero salir a correr, o quiero ir a hacer senderismo, bueno, entonces me tienes que avisar para que entonces nosotros diseñemos un programa específico para ese fin. Por eso te digo que es muy importante conocer primero cuáles son tus expectativas. En el caso, obviamente, de las personas que están en rehabilitación, como yo lo estuve, pues, por ejemplo, obviamente hacía más repeticiones con una pierna que con la otra para poderla nivelar. Entonces, hay como muchas cosas que se tienen que hablar y desarrollar y sobre todo, pues, en este caso, mucho del trabajo es que lo hagas bien. Aquí también, a diferencia de los procesos tradicionales, no es cantidad, sino es calidad. Y es por eso que no necesitamos hacer 1 hora de fortalecimiento porque realmente no es necesario. Pero como te digo, todo depende de cuál es tu expectativa, en qué tiempo lo quieres lograr. Digo, obviamente yo en mi momento tenía urgencia, tenía prisa por volver a bailar, tenía prisa por meterme a bailar. Entonces ya era así como una cosa de desesperación. Y créanme que cuando mi hija tenía 4 años, que llegué al primer workshop con los maestros africanos, fue horrible. Horrible, horrible, o sea, me sentía así como absolutamente frustrada de que estaba con sobrepeso, me sentía absolutamente torpe y lenta, ¿no? Aparte, como un poco la confrontación de estar bailando con gente que yo le di clases, ¿no? Muchas alumnas que yo les di clases en sus inicios y que ahora estaban bailando 400 veces mejor que yo, más rápido, más estimulado, o sea, como que todo ese desarrollo, pues después de 6 años, básicamente casi no haber bailado, sí haber dado muchas clases, pero no bailado, me sentía así como que, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que dónde estaba la Sammy que bailé, ¿no? Pero eventualmente, y eso hace como 2 años, que mi ex marido Karim vino aquí a Tepoztlán a dar una clase y fue justamente en el momento que yo estaba trabajando la metodología de fortalecimiento. Estábamos haciendo todo el programa que vas a hacer eventualmente, que es de alineación, de toda la movilidad restaurativa. Fue que entro a la clase, me pongo a bailar y Karin me dice, esta es la Sammy que yo había visto bailar. Me dijo, Sammy, pero ya no bailes con la de iniciación. Yo le dije, es que fue el justo trabajo con las alumnas de iniciación bajo mi metodología la que me llevó a este punto. ¿Por qué? Porque ya había integrado cadera, porque ya tenía fuerza, porque ya tenía masa muscular, porque ya había vuelto a retomar esa confianza también en mi movilidad, porque una de las cosas que perdí, pues fue la confianza. Entonces, sentirte insegura, sentirte vulnerable, sentirte lenta, sentirte torpe, es horrible. Entonces, por eso, cuando tú empiezas a trabajar desde varios flancos, tu alineación, tu conciencia corporal, ya sabes, ¿no? Por ejemplo, en una clase de alto impacto, como es una clase de danza africana con los maestros, ya saber que yo tengo integrada mi cadera es saber que no voy a lesionar la rodilla. Y ahí es donde vino la prueba verdadera, porque lo que sucede es que cuando tú estás bailando ya danza africana a ese nivel, o ya estás haciendo una actividad de alto rendimiento, no puedes estar pensando en la conciencia corporal. La conciencia corporal se debe de manifestar ahí. Ajá, o sea, ahí es donde tu conciencia corporal se manifiesta y entonces pones a prueba toda la integración y conciencia corporal que tu cuerpo desarrolló. Eso es, ¿me entiendes? Eso es. Entonces, ahí ya no es de, ay, voy a rotar, ay, mi cadera, ay, no, ahí estás, pum, 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 los movimientos son muy rápidos, haz de cuenta acá una clase de karate, son muy rápidos. Entonces, ahí es donde todo lo que tú aprendiste se va a manifestar. Esa es la magia, porque cuando llegas a ese punto, es el punto en donde tú vas a disfrutar plenamente tu danza. Digamos que todos los procesos que vivimos, por eso yo te lo digo, todas las lesiones, todos los achaques, todos los padecimientos, podemos resolverlos desde la responsabilidad de hacernos cargo de ellos y el entender que, aunque para mí el proceso casi fue milagroso, como les dije, de haber hecho una transición a las dinámicas tradicionales dentro de la rehabilitación a las nuevas
dinámicas que se están desarrollando ahora, que contemplan la integración, ¿no? De más elementos en vez de la especialización y separación de los elementos, sino más bien la integración. Entonces, créeme que el hecho de que hagas estas rutinas de fortalecimiento, que son muy simples, vas a sentir muy, muy rápidamente el impacto. O sea, en verdad, te vas a sorprender si lo haces y acuérdate que ya para terminar, ahora sí, es que en la medida que tú lo mantengas como parte de una rutina semanal, en donde digo, no todos los días tienes que hacer fortalecimiento, pero si haces 2 veces a la semana, créeme que con eso es suficiente para que tu cuerpo se siga manteniendo fuerte, sostenible, en control. Es muy importante insistir que tenemos que trabajar sobre las dinámicas de los hábitos. Ajá, porque si tú entras a este proceso, generas buenos resultados, te vas a sentir bien y después lo dejas de hacer, de nuevo se cae, ¿no? O sea, como de alguna manera para mí fue muy fuerte cuando el cirujano a mí me dijo, tú para toda la vida vas a tener que hacer fortalecimiento, fue como, ¡pum!, así como que me cayó como una balde de agua fría, pero bueno, es que no es solamente para las personas que tienen lesiones o padecimientos de achaques, es para todas. Y sobre todo después de los 40 años es muy importante que sepas que tienes que mantener un trabajo de fortalecimiento constante. Ahora, yo te estoy dando una herramienta simple, fácil y sencilla. Entonces, ya no hay pretexto de que, ay, no, es que es muy cansado, que es muy difícil, no te vas a cansar, ¿ok? O sea, sí vas a sentir el trabajo porque obviamente se siente y muy importante que te enfoques en hacerlo bien. Vamos a empezar con este trabajo que en verdad yo te lo entrego con mucho amor, con mucho cariño, esperando que prontamente sientas los cambios, los vivas y transites este proceso que yo transité y que fue como revelador y que me empoderó mucho porque me di cuenta que gracias a este proceso logré recuperar la confianza, seguridad y control, por decirlo, de mi cuerpo. Entonces, vamos a hacerlo.